Vale la pena que todos quienes participamos en las áreas de control y vigilancia nos sensibilicemos y ayudemos a la sensibilización tanto del personal de las empresas como de nuestras propias familias sobre el tema de ciberseguridad. Este episodio conté con la participación de un experto en esta área y quise aprovecharlo para platicar sobre qué es la ciberseguridad, qué importancia tiene para las empresas, cómo mejorar la comunicación entre áreas técnicas y de negocio, ejemplos que nos ayuden a desarrollar nuestro propio estilo para tratar estos temas, entre otras cosas muy interesantes. Comencemos la plática y juntos reflexionemos si en verdad podríamos quedar fuera del paraguas que abarca todo este tema. Yo no lo creo. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y 2. Que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 11 del podcast Auditando y Controlando. Espero que se encuentren sanos y seguros en sus casas o en las ubicaciones donde les corresponda hacer sus labores. Les agradezco que me den nuevamente la oportunidad de compartir unos minutos de su tiempo. La conversación del día de hoy será interesante y enriquecedora, aprovechando los comentarios de un súper experto en seguridad informática que, entre otras muchas cosas, es a lo que se dedica. Y no me detengo más y mejor le doy inicio a nuestro episodio presentando a nuestro invitado. Me da mucho gusto recibir a Andrés Velázquez. Andrés, muchas gracias por apoyar este proyecto, regalarme un espacio en tu agenda que tuvimos ahí que hacer malabares para poder estar aquí juntos y realmente estoy muy agradecido con que vengas a compartir unos minutos con nosotros. Muchas gracias, Héctor, gracias por la oportunidad y pues siempre un gusto. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, pues como te platiqué al inicio cuando cruzamos un par de mensajitos para invitarte, la idea es que en el podcast pues le demos consejos e ideas a la audiencia para que les ayudemos a través de un mejor desempeño profesional, pues ayudar a posicionar de mejor manera el valor que generan las áreas de control y vigilancia en las empresas. Y pues bueno, para eso vamos a platicar un poquito, no sin antes pues hacer una presentación de tu background profesional, donde pues entiendo que cuentas con más de 21 años de experiencia profesional, en los que desde el inicio estuviste enfocado en temas de seguridad informática, principalmente como consultor. Te has destacado como un emprendedor incansable haciendo un montón de cosas, pasando por las aulas presenciales y virtuales como profesor. Haces trabajo de investigación forense, eres asesor de empresas nacionales e internacionales, capacitador, podcaster y un montón de cosas más, ¿no? Académicamente, Andrés estudió en la Universidad La Salle de la Ciudad de México la carrera de Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales, un programa corto de Administración de Crisis y Continuidad de Negocios en MIT, y cuenta con la licencia de piloto privado en la Escuela de Aviación de México. ¿Esto cómo lo relacionas con lo demás, Andrés? Bueno, pues gracias por la presentación. A final de cuentas, yo empecé en temas de ciberseguridad que cuando se llamaba seguridad de la información, que es una pequeña parte de ciberseguridad. Tuve la fortuna de ser el primer oficial de seguridad de la información por allá en 1999 de un corporativo muy grande llamado InfoAccess, que tenía a MCR WorldCom, tenía CompuServe, y que cuando se hablaba de seguridad de la información era como de hablar de los ovnis, ¿no? Que prácticamente nadie estaba metido en ello. ¿Y cómo relaciono todo esto? Precisamente desde esos momentos, ¿no? Del hecho de siempre tener curiosidad, de siempre estar tratando de aprender cosas nuevas y siempre dentro de mi vida, y normalmente yo lo explico así, creo que debo de tener alguna enfermedad no diagnosticada oficialmente, porque soy muy hiperactivo.
¿no? O lo que le llamaban antes hiperactivo. Y mis padres, en vez de ponerme o buscar con un médico el tratarlo, me pusieron a hacer cosas. La aviación siempre fue uno de mis temas que me gustaba, igual que la música, y que también la música la pude llegar a ejercer de forma profesional, siendo músico sindicalizado, pero el tema de la aviación tiene más de lo que ustedes creen que ver con la parte de ciberseguridad. Y es que a final de cuentas, igual que la auditoría, que el control, tiene que ver con la administración de riesgos. Y el yo subirme a una Correcto. avioneta precisamente es eso. Entonces fue una forma de relajarme, salirme de la parte que normalmente estaba yo haciendo. Es un hobby que me encanta y pues ahora lo ocupo también para poder llegar a explicar lo que tiene que ver con ciberseguridad y los riesgos. Órale, qué padre, y tienes toda la razón. Y en realidad, como yo lo platicaba por allá en un episodio anterior, nuestra vida entera es administración de riesgos. Desde que te levantas, si vas a manejar, si vas a cocinar, cualquier situación que tú hagas durante el día está llena de riesgos y no los notas porque normalmente hemos desarrollado habilidades de control inherentes y que ya no pensamos que las hacemos pues como un parte normal de nuestras actividades, ¿no? Eso es lo que nos gustaría poder desde las áreas de control y vigilancia transmitir a los demás áreas de la empresa que aprendan o que entiendan y asimilen, se sensibilicen de que lo que hacen normalmente es un control y que no tienen que estar pensando en los auditores o en los de control interno para poder diseñar algo, simplemente es describir lo que hacen en su día a día y ajustar cositas que van pues relacionadas con los sistemas de información, con los reportes que tienen que preparar, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué padre que tienes ese hobby y que pues llevas a la vida real todo esto que te la pasas predicando, porque para quienes no te conocen, que creo que en nuestro círculo de profesión son pocos, pues eres alguien que se la pasa compartiendo cosas en las redes, que se la pasa pues prácticamente todo el tiempo buscando información, asimilándola y dándole un sentido práctico que compartes con toda tu audiencia. Es algo que desde el principio encontré que iba a ser ese diferencial, porque te imaginarás que allá en esas épocas, pues estábamos hablando de este tema de seguridad de la información, cuando en algún momento ni siquiera se consideraba como un elemento necesario para poder llegar a administrar una red. Al poco tiempo después se convirtió en el tema de con un firewall y un antivirus ibas a poder llegar a estar seguro, cuando realmente nos estábamos yendo en utilizar una tecnología para poder llegar a proteger e implementar controles sin ver realmente una estrategia, sin ver realmente cuál es realmente el nivel que se le tiene que dar de protección a la seguridad de la información, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante porque muchas veces en ciertos foros seguimos hablando de seguridad de la información, en otros de ciberseguridad no queda claro la diferencia y que cuando queremos llegar a tratar de llevar esto hacia la alta administración no hay un entendimiento, cuando lo queremos llevar hacia áreas de control o de auditoría, pues dice no, no me compete. Y entonces el área de seguridad de la información o el área ahora de ciberseguridad, pues se convierte en amo y dios de esa área. Porque no nada más implementa el control, sino que se audita, está haciendo el análisis de riesgos y entonces se vuelve un conflicto de interés impresionante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al no estar embebido dentro de la organización, no tiene entendimiento de los procesos críticos y se convierte en un área técnica. Entonces, creo que de Correcto. ahí es donde empieza este gran tema de cómo podemos llegar a unir esta parte de ciberseguridad con el tema de control. Totalmente de acuerdo. Y ese conflicto, además de generar pues ciertas complicaciones, se convierte también en una limitación a los alcances que le pueden dar a su gestión. Porque como bien dices, al no tener los conocimientos profundos de lo que es la operación, porque en realidad no están ellos embebidos ahí, y no hay alguien que venga y les explique y les comparta cuáles son las necesidades y los puntos críticos que se quieren cuidar, pues se hacen una labor exhaustiva, llena de trabajo todo el día, pero que no necesariamente pudiera estar enfocando los esfuerzos donde la empresa realmente los requiere.
Y en ese sentido hay que entender que la ciberseguridad ya es un tema del negocio, no es un tema de TI. Y vamos a ocupar el ejemplo de la pandemia. En muchas organizaciones, la alta dirección sigue viendo esta área como un área de soporte, y entonces lo que volteó y les dijo es, activen las VPNs. Y Ujú. muchas veces lo escuchamos así. No realmente el corazón de lo que hay que hacer. Oye, vamos a operar de forma remota. Me preocupa esta información. Busca mecanismos que podamos llegar a implementar para poder llegar a controlar esa información. Y después necesitamos que las otras áreas puedan llegar a validar que esos controles están en el lugar correcto, que pueden llegar a generar visibilidad y que dentro de la misma administración de estos controles, pues se estén haciendo de buena manera, ¿no? Totalmente. Y fíjate que algo que también me ha dado pues cierta curiosidad e incluso un poquito de alegría es siempre que vas con la administración o más bien algunas empresas donde vas con la administración y les hablabas del plan de continuidad de negocio y dentro de todo el rollo que les avientas decías pandemias, todos te volteaban a ver con cara de, ja, ¿cómo que pandemia? ¿Eso cómo nos va a afectar, no? No era algo que realmente se tomara en serio y que se tuviera la percepción y la sensibilidad del impacto tan grande que iba a tener en las operaciones, no de una empresa, no de una industria, sino del mundo entero. Entonces, esa falta de conexión entre las áreas técnicas y las áreas de negocio es lo que pudiera tener muy limitadas la posibilidad de prevenir y de responder rápidamente cuando suceden este tipo de situaciones. Sí, y es que si bien algunas de las organizaciones también veían a lo mejor en este plan de continuidad la parte pandemia, lo veían más desde el punto de vista de protección física de los empleados, de las instalaciones, más no de la operación. O sea, Ujú. por lo menos de la operación tecnológica, porque hoy en día en muy poco tiempo pasamos de tener la información dentro de los servidores internos a los servidores que se encuentran en la nube y que entonces cambia completamente la forma en que hay que empezar a verlo. Pero esto nos lleva inclusive al tema de ese entendimiento de la alta administración. Y algo que nos hemos encontrado como parte de lo que hago en mi día a día, soy parte de consejos, inclusive de comités de ciberseguridad de empresas, principalmente del sector financiero, donde lo que pude llegar a identificar es de que la alta administración está leyendo mucho de ciberseguridad. ¿Por Ujú. qué? Porque es una moda, es una nueva, un nuevo riesgo que todo el mundo está trayendo a la mesa, pero que les cuesta un trabajo el poder llegar a entenderlo y no quieren aceptar que no lo entienden. Y por el otro lado, la gente que está encargada de las áreas de ciberseguridad, somos gente que venimos de un ambiente tan técnico que no tenemos la capacidad de hablar con el lenguaje del negocio, haciendo que Correcto. haya un gap enorme y que entonces una de las labores que he estado haciendo en los últimos prácticamente 2 años es lograr ser el intérprete entre estos dos para decirles, oigan, se pueden llevar bien, y voltear de un lado, ¿no? De tranquilo, sé que a lo mejor no eres tan versado en la tecnología, pero que esto es un riesgo más, ¿no? Y que mi primer problema con ellos, principalmente con la alta administración, es que entrégame una matriz de riesgos. Oye, no es tan fácil. Porque a Ujú. diferencia de otros riesgos, donde muchos de esos riesgos se pueden llegar a calcular a través de estadística de lo que nos ha pasado, en ciberseguridad no tenemos estadística. Entonces tenemos que utilizar un mecanismo diferente. Y luego voltear hacia el otro lado, que es la parte técnica, y decir, a ver, punto número uno, dejémonos de acrónimos, Ujú. dejémonos de tecnicismos en inglés y de términos que no van a entender. Hablemos realmente de cuál es el riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de, y me encanta esa situación que me sucedió en un comité, donde se para el oficial de seguridad de la información y le dice al director general, necesitamos inmediatamente implementar un WAF por lo que está sucediendo con el SPEI y lo que está sucediendo con el CODI. Hagan de cuenta que se le quedó viendo el director general como diciendo, ¿un qué? Y entonces yo tuve que detener la reunión y es, a ver, no lo expliquemos así. Tratemos de buscar una forma de explicar realmente cuál es el hecho de que no implementes un WAF.
Le digo, es que hay un riesgo porque ahorita hay muchos ataques que están utilizando las páginas principalmente de la banca electrónica, donde si no implementamos algo que nos esté revisando el flujo de datos, alguien se puede llegar a meter y podría llegar hasta estas consecuencias. Cuando lo explicó así, el director general se puso blanco y dijo, ¿por qué no me habías dicho? Pues es que ese lenguaje es lo que estamos realmente teniendo un gran problema desde la perspectiva de que uno habla demasiado técnico y el otro pues realmente le da pavor a estos temas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en ese sentido, y muy en comunión con lo que tú has venido haciendo, es parte del objetivo que te platicaba de esta conversación. ¿Cómo le hacemos para que las áreas de control y vigilancia sirvan para hacer ese enlace y esa traducción, más allá de decir, esto no me compete, agarrarlo como propio, al menos en el sentido de voy a tratar de entenderlo mejor y voy a ayudar a que se puedan alinear los entendimientos de la parte técnica y de la parte administrativa? Entonces, como bien decías, pues un muy buen inicio puede ser el explicar cuál es la diferencia entre la ciberseguridad y la seguridad de la información. ¿Cómo nos podrías desmenuzar esto? Mira, hay una página que es el Observatorio de E-Commerce, que la verdad a mí me gusta mucho cómo lo explica. Y en ese sentido lo que dice es muy sencillo. En 5 pequeños pasos o 5 diferencias, la seguridad de la información es el todo y la ciberseguridad es una parte. Aquí, un buen símil es comparar a la seguridad de la información con un libro y a la ciberseguridad como un capítulo dentro de ese libro. Entonces, la seguridad de la información es el concepto amplio que abarca todas las medidas y procesos destinados a proteger información e inclusive los datos de valor para la organización. La ciberseguridad incluye prácticas de ataque, es decir, Ujú. no nada más el controlar, sino el atacar para poder llegar a validar que los controles están ahí y que voy a evitar algún tipo de vulneración y afectación. La nube le compete muchísimo a la ciberseguridad. Ok. Entonces, porque luego se piensa que es seguridad de la información, y es algo que me tocó mucho el tratar de lidiar con el INAI, porque he estado trabajando con ellos en algunas asesorías, al igual que me han invitado a escribir parte de leyes comentadas al respecto, donde la seguridad de la información no es nada más la seguridad física, sino la seguridad lógica. Y entonces tiene esa pequeña dualidad. Cuando hablamos de seguridad de la información en TI, ya estamos un poquito más abajo. Y cuando hablamos de Ujú. ciberseguridad, como que ya estamos en otro punto, ¿no? También entonces, esto me lleva a que la seguridad de la información protege en cada faceta, ¿no? O sea, a final de cuentas se basa en técnicas, normas, herramientas, estructuras dentro de la organización y ciertas metodologías. Ojo, aquí siempre es de Andrés, es que yo escuché del ISO 27001, ¿no? Si me certifico en el ISO 27001, ya soy seguro. A ver, ¿qué es seguro en esta vida? La Ujú. muerte y pagar impuestos. Y a Juan Así Gabriel es. ya le tocaron las dos. Entonces, lo que tenemos que entender es que necesitamos entender qué, qué es lo que yo tengo que proteger de mi organización. Por lo tanto, el tema de los inventarios, cuáles son los críticos, me van a permitir tener una estrategia. Y la interconexión es la clave en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y es un tema bien interesante, ¿qué pasa afuera? ¿Qué puedo aprender del otro para poder llegar a ver si en mi organización puedo llegar a tener la misma exposición, la misma vulnerabilidad que tuvo el otro para poder llegar a implementar un control? Entonces, eso es el tema de las diferencias entre seguridad de la información, ciberseguridad y demás. Ahora, ¿cuál es el error más común? Y que tiene que ver con lo que me preguntabas. ¿Dónde debe de estar el área de ciberseguridad? ¿O dónde debe estar el área de seguridad de la información? Si la ponemos adentro de TI, hay un conflicto de interés Ujú. directo. Si lo ponemos debajo de finanzas, hay un conflicto de interés. Si lo pongo dentro de control interno,
hay un conflicto de interés. Entonces, ahí es donde empezaríamos, porque a final de cuentas, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Sí, dentro de una organización, entender que necesitamos ciberseguridad. Después, entender que ciberseguridad es un tema estratégico, no es un tema operativo. Correcto. Entonces podríamos separarlo, que a lo mejor ciberseguridad a nivel estratégico le pueda llegar a reportar al director general, y aquí sé que todo el mundo va a empezar a decir, ¿pero cómo? ¿Otra más? Oye, tiene tal importancia, ¿no? Pero que también tiene tanto conflicto que estratégicamente tendría que estar reportándole al director general. Eso hace que también le dé el lugar correcto, para que entonces la parte técnica se pueda llegar a quedar dentro de TI, o se puede llegar a quedar dentro de control interno, o se podría llegar a quedar como independiente. Pero entonces necesitamos dos contrapesos, que ahí es donde viene la parte de cómo vamos a auditar, cómo vamos a controlar. Entonces se vuelve un ecosistema donde entonces no nada más se ve debajo de TI. Correcto. No, mira, es una explicación bien amplia y creo que muy clara, y donde vamos o yo me voy a tratar de enfocar un poquito en lo que es la especialidad de las áreas de control y vigilancia. Siempre o recientemente nos hemos hecho a la tarea de ya no ser los policías, sino más bien ser aliados de la empresa para ayudar en las estrategias, buscar los riesgos nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros podemos hacer como reto a las demás áreas cuando existen esas malas ubicaciones de las funciones importantes. Como bien dices, y me ha tocado a mí también verlo, normalmente lo que es ciberseguridad o seguridad de la información, o como le quieras llamar dentro de la empresa, lo ubicas en la parte de TI, y además de generar ese conflicto, pues queda tapado porque pues la mayor fuerza que va a tener es la de su director, que tiene otros 5 o 6 directores del mismo nivel, al menos, con los que se va a tener que pelear por recursos económicos, de personal, de tiempo, y entonces su capacidad para hacer una estrategia precisa va a depender de que los demás áreas cooperen y colaboren en el brindar información, pero como están metidos en la operación, están muy limitados en cuanto a tiempo, entonces lo tiene que desarrollar por su parte, y ese desarrollo por su parte pues va a tener la limitación de que no conocen lo que están haciendo los demás, ¿no? Entonces, sí, también coincido contigo en la importancia del tema, por eso cada vez más las empresas que tienen las posibilidades y un grado de madurez más avanzado, ya sea porque son empresas públicas en México, en Estados Unidos, o porque han ido profesionalizándose de manera, pues a lo mejor no rápida, pero sí muy eficiente, pues empiezan a poner esa área de ciberseguridad como parte estratégica, y aunque pareciera uno más de los que le reportan a director general, yo no veo que sea tanta la información que esté brindando o que sea tanto tiempo el que demande cuando ya llegas a un nivel de madurez donde todos hacen lo que les corresponde. Entonces, pues te conviertes en una slide más de la junta mensual y del comité de auditoría trimestral y del consejo trimestral. No debería estar tan descabellado, es un tema cultural, es un tema de que le demos el valor que tiene esta actividad y el beneficio que nos va a brindar en cuanto a dormir más tranquilos, de que tenemos menos posibilidad de que algo nos interrumpa las operaciones para poder seguir teniendo nuestros objetivos cumplidos. Y es que la parte de seguridad de la información, ciberseguridad, ya lo voy a decir de aquí en adelante, ciberseguridad, tiene que ver con las cosas que ustedes ya están haciendo desde el punto de vista de control. O sea, por ejemplo, gestión de terceros. Gestión de terceros hoy en día se está convirtiendo en un gran tema, pero pocas veces hacemos gestión de terceros desde el punto de vista de ciberseguridad. Cuando entonces ahí estamos viendo un tema de que le estoy entregando información, a lo mejor estoy haciendo transferencia de datos personales, a lo mejor estoy transfiriendo ese riesgo, ¿no? Y que las áreas de control se quedan muy por debajo de lo que podrían llegar a ser también en temas de TI. Pero ellos no lo van a poder llegar a hacer solos, sino que entonces tiene que definir la estrategia de la organización, el qué vamos a
O sea, ¿cuál es mi nivel de riesgo, ¿no? Y qué voy a aceptar a nivel de riesgo de mis proveedores, de mis terceros. Y entonces se vuelve algo que ya nos cambia la jugada y no se queda nada más en esa pequeña área. Inclusive, por ejemplo, dentro de algo que es muy conocido en temas de ciberseguridad es el famoso hackeo ético, ¿no? Quiero ver cómo está técnicamente mi infraestructura. Pues eso está cambiando, porque a final de cuentas tienes una visión donde un hackeo ético es completamente técnico y únicamente te da información acerca de la infraestructura y a lo mejor del aplicativo, pero no lo estás auditando, no lo estás revisando, no lo estás generando un challenge desde un punto de vista del servicio, que es realmente lo que te debería de impactar. Estuvimos involucrados en la investigación de los ataques de SPEI de hace 2 años y precisamente todos los que fueron afectados tenían su hackeo ético, su pentest, tenían todo. Y lo hacían no solo conforme a la regulación que pide la CNBB y Banco de México, sino que también algunos de ellos lo estaban haciendo tanto interno como por auditores externos. Y aún así se los fregaron. ¿Qué fue? La ceguera de hacerlo precisamente no hacia un servicio, sino hacia un dispositivo. Y luego viene la parte de que entonces, si haces esas auditorías, esas pruebas de penetración, te van a salir muchos hallazgos, ¿no? Muchas vulnerabilidades, que entonces ahí es donde también el área de control debería de apoyar para que precisamente se haga un proceso de administración, donde entonces se pueda llegar a hacer. Y finalmente algo que nos está funcionando mucho y que es algo que no es un término que yo acuñé ni nada, que tiene que ver con hackear procesos o hacer challenge de procesos. Eso lo hice precisamente con un director de control interno de TI de un banco muy grande en México, y que lo que estamos haciendo es seguridad de la información o ciberseguridad está implementando ciertos controles. Como control interno de TI, cada una de las áreas me está entregando sus controles y pues control interno se maneja normalmente en muchas de las organizaciones con estos checklists, ¿no? Donde vas con tu checklist, lo tienes, perfecto, sale. ¿Qué pasa si agregamos una función a control interno donde pueda llegar a hacer las validaciones con ejercicios prácticos sin avisar para ver que la efectividad del control? Y ejercicios que no nada más sean desde el punto de vista técnico, sino mezclados, donde entonces podamos llegar a realmente ver dónde está la oportunidad de explotar esa vulnerabilidad y que realmente ese riesgo pues llegue a niveles altos, ¿no? Entonces está cambiando y creo que debemos de cambiar esa mentalidad y dejar de ver la parte del área de control tan de checklist a tratar de hacer cosas completamente innovadoras, ¿no? Sí, definitivamente. Y la innovación, lo hemos platicado también en otros episodios, no significa traer cosas tecnológicas a lo que hacemos. Es simplemente ver el proceso o la actividad desde afuera y pensar un poquito cómo lo podría hacer diferente. Con los mismos elementos que tengo, a lo mejor cambiando funciones, y cruzando información con las áreas que vienen antes en el proceso de lo que yo hago y hacia mis clientes en el mismo proceso. Tenemos especialistas de diferentes profesiones, hay que aprovechar esas sinergias de lo que hace el experto comercial con el ingeniero, con el contador, con el administrador y con el ingeniero de sistemas. Entre todos, si se hace esa labor interna como primera y segunda línea de defensas, bueno, ya no son defensa, ¿verdad? Como primera y segunda línea del modelo que tiene el Instituto de Auditores Internos, se puede generar mucho valor y robustecer el sistema de control antes de que vengan las partes independientes a hacer las validaciones, que sería diferente ahora ya no venir a hacer una revisión de la actividad per se, sino de la manera en que tú estás haciendo la gestión de los riesgos y controles, y sí tratando de integrar riesgos nuevos o información que pues en el ámbito de la especialización de los auditores y los especialistas de cumplimiento y demás,
pues se están leyendo todos los días y que la operación quizás no lo tiene tan en mente precisamente por estar enfocados en lograr los objetivos. Entonces, esa sinergia en la primera y segunda línea, más la parte y la contribución de la tercera línea y los auditores externos y reguladores, se puede hacer un muy buen trabajo de robustecimiento del sistema de control, tanto en la parte de la información como en el resto de las actividades de la compañía. Sí, es un tema de trabajo de todos. Por ejemplo, en los comités donde hemos podido llegar a participar, pues está control interno, está auditoría, está negocio, está recursos humanos, obviamente el área de infraestructura o sistemas, o sea, están todos, inclusive innovación. Y lo que hemos visto es de que tenemos que cambiar la forma en cómo muchas veces estamos teniendo estos comités. Y si bien es mucho de poder llegar a rendir cuentas, también es poder llegar a platicar entre todos los problemas que traemos para poder llegar a buscar soluciones lo más rápido posible. Y que luego la solución no es realmente la solución que estaba en el librito, ¿no? O en la política, sino que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder llegar a ir avanzando. Sí, y que muchas veces la solución no va a venir de los expertos en riesgos y controles, sino del mismo responsable de hacer la misma actividad todos los días, porque ellos son los que se topan con los problemas que no los dejan avanzar, con la burocracia interna y externa, con las limitaciones de nuestros sistemas. Entonces, realmente ellos son quienes nos pueden ayudar a blindar de mejor forma todo lo que se hace en la empresa. Y estamos hablando de un mundo que cada vez es más multidisciplinario. Ya no es exactamente como bien dices, de que yo soy el experto y yo me las sé todas, ¿no? Entonces, Ujú. hoy por hoy, por ejemplo, en casos de la ley de protección de datos personales, pues obviamente se lo están aventando o a los abogados o a los ingenieros. Porque, pues, ¿dónde están los datos personales? Pues en las computadoras, ¿no? Y entonces, si no se hablan estos ingenieros y estos abogados, pues nunca vamos a poder llegar a tener realmente un sistema de gestión de datos personales dentro de la organización, ni tampoco los modelos para poder llegar a estar validando que se está ejecutando de forma correcta. Sí, efectivamente. Y entonces, ya con todo esto, creo que hace mucho sentido mi idea y lo que tú has venido pregonando de poder hacer una labor de facilitador entre las áreas de negocio, las áreas de TI o las áreas técnicas, la alta administración, para empezar a alinear el lenguaje con el que todos nos referimos a las mismas situaciones, quitando todos los términos rimbombantes y, como dices, los acrónimos, y hablando pues más aterrizado entre todos para poder realmente encontrar cuáles son las joyas de la corona, qué es lo primero que deberíamos estar cuidando, y que todos trabajemos en conjunto para poder blindar lo más que se pueda las operaciones de la compañía y que no nos detenga en el cumplimiento de los objetivos que nos está poniendo el Consejo de Administración. En ese sentido, ¿tú, tú qué ideas nos podrías dar para que la gente de las áreas de control y vigilancia y en general la audiencia que nos hace el favor de escucharnos pudiera comenzar a estudiar o a leer para ir comprendiendo mejor esta parte de algún sitio o algunos sitios que conozcas que sean muy sencillos de entender, y que conforme vaya creciendo la curiosidad, pues cuáles serían los siguientes pasos en términos de aprendizaje de estos términos y de todas estas situaciones? Pues yo les voy a dar como recomendación lo que yo hago, ¿no? Y es el tratar de saber qué es lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Yo he encontrado en Twitter, incluso en LinkedIn, una forma de poder llegar a estar actualizado en qué es lo que está sucediendo en los otros lados, ¿no? Pero no quedarte con la noticia, sino nada más el poder llegar a cuestionarte. Ya ha habido N número de casos y un número de cosas que han estado sucediendo alrededor de vulneraciones. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Twitter de hace una semana fue un caso que sonó en todos los medios. A mí me tocó estar dando vueltas en algunos de ellos, tratando de explicar, ¿no? Porque todo el mundo se iba con el tema de, Twitter es vulnerable. Y pues yo lo que les decía es, todos somos vulnerables. Yo creo que lo que tenemos que aprender de Twitter aquí, y que particularmente para este podcast queda muy bien, pues es interpretarlo, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya hecho, por un lado, un ataque de ingeniería social
este ataque contra las personas, el famoso sacar la sopa, y qué falló en ese sentido. Hubo capacitación, hubo security awareness, sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer los empleados, o fue inclusive un empleado en descontento que fue la razón por la cual se dio este tipo de situaciones. Por el otro lado, el hecho de cómo es posible que haya una plataforma que tenga permisos prácticamente de Dios para poder llegar a tener acceso a todas las cuentas de Twitter y qué falló ahí. Y entonces te pones a verlo de una perspectiva completamente diferente. Ya no te centras en Twitter, sino te centras en voltear hacia tu organización y decir, oye, ¿tendremos un sistema que esté así? ¿Será que el CRM permite llegar a que alguien pueda llegar a ver todo? Y empiezan a salir los fantasmas, ¿no? Oye, pero es que Claro. los administradores de ese servidor pueden ver todo. Oye, y los programadores, pues también lo podrían llegar a hacer, pero estos programadores o desarrolladores son externos. Eso significa que entonces alguien inclusive desde afuera lo podría llegar a hacer. Y entonces empezamos a utilizar, pues A sí, conectar los puntos. a tratar de pensar mal, ¿no? Y ahí es donde salen los controles. Oye, no hemos revisado segregación de funciones dentro del área de sistemas. O a lo mejor no hemos revisado la segregación de funciones específicamente en este sistema. O a lo mejor no hemos logrado el poder llegar a validar esa parte del proveedor. ¿Será que esos desarrolladores tienen el código fuente en sus máquinas? Y pues no nada más tienen ese código fuente, sino que la máquina es de ellos. Oye, ¿no será mejor darles una máquina que sea de la organización y que nosotros hagamos el hardening de ese equipo, o sea, el aseguramiento, y que en el momento en que pues desarrollen aquí en la oficina, que no se lo lleven? Y entonces empezamos a ver eso, que a final de cuentas lo que estamos haciendo es pues esa matriz, ¿no? Pero la estamos haciendo de Claro. una forma informal y que nos permite llegar a entonces cada cosa que va saliendo en las noticias, tratar de llevarlo a ese cotejo con lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Así es. Y la parte operativa lo puede hacer muy fácil porque ellos saben lo que hace cada quien en sus posiciones. Y parte de la colaboración de las áreas de control y vigilancia es precisamente eso. Oye, salió esta noticia, yo creo que nuestro proceso A, B o C pudiera estar sucediendo, o más bien, habría que evaluar si pudiera llegar a suceder esto. Nosotros, nuestros sistemas, tenemos A, B, C, y empezar a platicar antes de iniciar un proceso de revisión, antes de iniciar un proceso de vigilancia, reflexionar con la administración, con los responsables de cada una de las áreas del negocio, cuáles de estas situaciones que, como dices, están pasando allá afuera, realmente pudieran, y quizás ellos ni siquiera habían visto la noticia y te lo van a agradecer y realmente vas a contribuir sin cruzar la línea de la independencia, por ejemplo, en el caso de los auditores. Simplemente es una reflexión, lo dejamos en la mesa, la administración lo va a tomar como suyo si es que realmente es de valor y se pudiera detonar algo ahí para controlar o para blindar. Entonces, esa es la contribución que puedes hacer sin cruzar esa línea de independencia que también es bien importante cuidar, porque cuando ya te metes con ellos a hacer diseños, a hacer implementaciones, ahí se genera el conflicto y es lo que tenemos que evitar ciertas áreas de estas funciones. Entonces, pues sí, precisamente el estar bien informados, el tener herramientas para conocer noticias, ir más allá, como dices, puede ayudar mucho a robustecer todo lo que tenemos dentro de nuestro sistema de control. En ese sentido, con un auditor de un banco con el cual trabajamos, precisamente lo que hacemos es en el comité, oigan, yo leí de esto, ¿no? Pues denle una revisada, ¿no? A lo mejor lo platicamos ahí y decimos, oigan, pues sí nos pegaría. Y en vez de que el auditor se ponga en una posición del, los voy a observar por eso o demás, es realmente la preocupación de, oigan, hagamos algo, ¿no? Avísenme cómo van. Y lo único que yo voy a hacer a lo mejor dentro de mis planes de auditoría es agregar una revisión simplemente para ver que efectivamente esto se le dio seguimiento, ¿no? No es tanto de tratar de ser ese policía o ir en contra de la organización, sino realmente entre todos tratar de hacer un entorno más seguro. Y en ese sentido yo lo veo como la pandemia,
¿no? A final de cuentas, tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos. A final de cuentas, sabemos y nos han estado diciendo cuáles son los riesgos. Estamos aprendiendo cuáles son esos riesgos y vamos a tratar de definir pues, si nos vamos a aventar o no. Pero tiene que ver específicamente con la forma en cómo funcionan las vacunas. Una vacuna no nos sirve si no se vacuna a una gran cantidad de población. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ciberseguridad? Empezar a hacer que todo mundo hable de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a empezar a conocer los riesgos y entonces vamos a poder llegar a mitigarlos. Y entonces es una forma sencilla de poder llegar también a explicarlo dentro de la organización, de que por lo menos todo el mundo tiene que conocer un poquito de ciberseguridad. Fíjate qué padre y qué buena analogía y es una buena manera en que pues todos nosotros tendríamos ejemplos claros y tangibles para poder sensibilizar a las áreas de negocio de todos estos temas sin entrar en temas tan técnicos o tan elevados que pues luego apenas empiezas a decir terminología que ellos no conocen, pues los pierdes, ¿no? Voltean a ver su teléfono o empiezan a escribir un correo y se rompe la comunicación. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo este que das pues invitaría a toda la audiencia que traten de encontrar cada quien dentro de lo que hacen, de lo que ven todos los días, algún ejemplo claro que pudieran utilizar para plantear sus pensamientos técnicos y sus labores de control en palabras más sencillas que las áreas de negocio y todos los colaboradores que no necesariamente tienen una capacitación en esta terminología, pues lo puedan entender y lo hagan suyo y entonces podamos ir creciendo en esta cultura de los riesgos, de los controles pues todos trabajar un poquito más de la mano. Así es, y yo creo que para ir cerrando, tampoco olvidar el tema de lo que pasa en casa. Hoy con la pandemia estamos trabajando en casa, estamos compartiendo los medios tecnológicos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con quien vive con nosotros. Y a final de cuentas hay dos grupos que son muy vulnerables, los menores y los padres y los abuelos, los que realmente están queriendo llegar a unirse a esta sociedad de la información y que creen que ese correo electrónico que les llegó diciendo que son los últimos herederos de un vizconde es cierto. Entonces, creo que tenemos que hacerlo también no nada más dentro de la organización. Este tema también tenemos que llevarlo a título personal. No seamos esos padres que le toman una fotografía al menor afuera de la escuela con el uniforme y que etiquetan a todos los demás padres. Según el Centro Internacional de Niños Explotados y Perdidos, hay cerca de 4,000 fotografías de un menor desde el momento en que nace hasta que cumple 3, 4 años sin que el menor haya querido. Entonces es un tema de educación. El tema de ciberseguridad es un tema de educación que sí nos puede llegar a permitir saber cuál es el corazón de la organización desde un punto de vista tecnológico, dónde está la información y cómo protegerlo, pero creo que va mucho más allá. Tiene que convertirse en algo que todo el mundo podamos llegar a estar hablando, ¿no? Efectivamente, pues en esta ocasión con tu contribución, pues estamos abonando un poquito a ese cambio de cultura, a ese mejorar nuestros hábitos y por lo menos tener conciencia de todo esto que está pasando. Y como bien dices, pues ya para cerrar, quisiera agradecerte mucho el espacio que nos hiciste en tu agenda, Andrés. Me gustó mucho la manera en que fuimos platicando y ojalá más adelante pudiéramos seguir teniendo este tipo de colaboraciones. La verdad estoy muy agradecido con tu apoyo. Vamos arrancando este proyecto y esperamos llegar a cada vez a más gente y estoy seguro que con gente tan bien preparada como tú y con tantas buenas experiencias y herramientas que nos acabas de compartir, pues vamos a tener esa captación de audiencia que se va a convertir en una comunidad y que entre todos vamos a colaborar para que todas estas áreas de control y vigilancia y aquellos que se quieran integrar de las demás especialidades, pues tengamos una mejor labor profesional y que lo podamos llevar incluso, como dices, hasta nuestra casa. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y pues nada más síganme en mis redes sociales, @cibercrimen en Twitter, Andrés Velázquez Cibercrimen en Facebook y pues ahí van a estar viendo lo que está sucediendo en temas de ciberseguridad. Muy bien, y por ahí las vamos a dejar en las notas del episodio con mucho gusto. Pues un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bye bye.
Así pues, llegamos al final de este episodio del podcast Auditando y Controlando. Gracias nuevamente por su tiempo y confianza, por escucharme, y de verdad espero que los diferentes temas que he traído les estén siendo de provecho y utilidad. Cuento con ustedes para compartir este y los demás episodios anteriores del podcast con sus compañeros y amigos. Gracias por sus comentarios. Ya tengo los temas recibidos en la lista para hacerlos, ya sea solo o con algún especialista. Pero no dejen de escribirme para seguirme transmitiendo qué más temas quisieran que veamos hacia adelante. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.